empecé a escribir cuando tenía como 48 años, a raíz de la muerte de mi padre, que escribí Fugitivos del Paisaje precisamente. No iba a ser un libro para ser publicado, sino más bien solamente un relato familiar que quería dejarle a mis hijos y sobre todo a mis nietos, para que conocieran pues a quién había sido mi papá, el abuelo y el bisabuelo de ellos. Y ya pues, después ya no dejé de escribir hasta ahora. Bueno, dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y ustedes han logrado publicar una cantidad de libros importantes. Hay quienes se quedan Buenas tardes, Magdiel, ¿cómo estás? bastante bien y creo que, bueno, la tarde está tranquila. Por dicha, mañana es feriado, así que muchos seguramente van con calma a sus hogares a descansar y aquellos que tengan pues la oportunidad de salir a ver el desfile y celebrar la independencia tienen también un día allí de asueto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Quiero presentarlo formalmente. Es egresado de la Universidad de Yale, ha ejercido como profesor universitario en la Cátedra de Derecho Internacional Privado, ha ocupado puestos de viceministro y ministro ad interim de Relaciones Internacionales. Ha escrito, por supuesto, si vamos a hablar del oficio del escritor, títulos como Fugitivos del paisaje, Cicatrices inútiles, Entre el cielo y la tierra, con ardientes fulgores de gloria, La rebelión de los poetas y otros cuentos, El veredicto con Ernesto Endara, El caballo de oro, El silencio de Gaudí, El ocaso de los inocentes, Entre el honor y la espada, y por supuesto algunos de los libros en donde aparece como Jorge Tomás, ¿verdad? Jorge Tomás. Jorge Thomas, sí. Y bueno, por ahí está por publicar uno nuevo, ¿verdad? Pero hablemos un poco de lo que significa esto de escribir, ¿no? Y sobre todo usted escribe novela. Sí, yo había escrito algunas cosas antes de empezar a escribir novelas. Yo en realidad empecé a escribir un poco tarde. Empecé a escribir cuando tenía como 48 años, a raíz de la muerte de mi padre, que escribí Fugitivos del Paisaje precisamente. No iba a ser un libro para ser publicado, sino más bien solamente un relato familiar que quería dejarle a mis hijos y sobre todo a mis nietos, para que conocieran pues a quién había sido mi papá, el abuelo y el bisabuelo de ellos. Y ya pues, después ya no dejé de escribir hasta ahora. Bueno, dice que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y ustedes han logrado publicar una cantidad de libros importantes. Hay quienes se quedan en la idea únicamente. Usted tomó esto como oficio. ¿Cómo se traduce esto que empieza como una forma de dejar un legado en algo que termina convirtiéndose en esa pasión? Sí, una vez que uno escribe un libro y empieza a conocer a otros escritores, empieza a vivir el mundo de la literatura, que no es un mundo que se puede vivir si uno no conoce a otros escritores, no comparte con ellos, no, no se relaciona con todo lo que existe alrededor de la literatura. Y una vez que eso pasa, entonces ya escribir se convierte, yo podría decir que en un vicio. Así es que eh, es una afición, es algo que me acompaña ya desde hace, bueno, hace más de 30 años. Así es que, y como tú bien dices, yo he publicado, creo que son 13 libros, 12 novelas y un perfil biográfico, y aparte después del libro, un libro de ensayos y libro de cuentos, un libro de poesías, el libro de teatro la obra de teatro que publiqué junto a Neko Endara. Y sí, ya uno pertenece a ese mundo, ¿no? Claro, bueno, y hay vicios, ¿no? Este vicio de la escritura, que al final, lejos de dañar, todo lo contrario, enriquece, favorece, redunda en beneficio a, por supuesto, los lectores, que somos quizás aquellos que cosechamos los frutos de ese escritor de oficio, que muchas veces no lo vemos, pero hay una labor detrás de.
detrás de cada buena obra hay alguien que se esmera por presentar em, honores y respetos al lector. ¿Cómo se describe esa labor, ese trabajo que toma el escritor al momento de plasmar esas letras, esas palabras, conjugar esos verbos dentro de esos escritos que al final llegan a las manos de aquellos que tienen la fortuna de leerle? Sí, a diferencia de lo que muchos piensan, escribir realmente es un trabajo. Es un oficio, pero es un oficio que envuelve mucho trabajo. En mi caso, yo escribo y se me conoce más como novelista histórico que como novelista de novelas de suspenso, que es la otra rama que escribo, el otro género que escribo. Y como digo, es un trabajo que exige mucha disciplina, exige mucha dedicación. Por supuesto, algo de talento hay que tener, algo hay que conocer de las palabras y de cómo se usan, pero sobre todo hay que tener una dedicación constante. No se escribe sin mucha disciplina, sin mucho trabajo. Oye, y eso me gusta, lo del trabajo, porque es cierto, quizás algunos dicen, bueno, me siento y empiezo a escribir y eso fluye. A veces no fluye. ¿Qué se hace cuando las ideas no llegan con tanta facilidad? Porque me imagino que hay un momento en donde los dedos se sueltan, donde la mente se dispara y salen todas esas. Y cuando eso pasa, incluso también es como complicado hacer que pase de la mente a la pluma o a los dedos, en caso de aquellos que escriben en computadora. Sí, yo empecé escribiendo a mano. No conocía la computadora todavía cuando empecé a escribir y uno de mis hijos fue el que me dijo, papá, tú no puedes seguir escribiendo, sobre todo libros los primeros libros, bueno, no los primeros, pero sí los libros más importantes míos, son libros muy largos. Y a mí, cuando descubrí la computadora, pues me llenó de satisfacción y me hizo la vida de escritor mucho más fácil. Eh, Antes uno tenía que tener al lado el libro de sinónimos, tenía que tener una serie de documentos en los cuales se apoyaba y ahora casi todas esas cosas las encuentras fácilmente en el computador, ¿no? Así es que la computadora ha ayudado mucho. Al mismo tiempo que ha ayudado, te ha hecho el asunto tan fácil que a veces pecas de ser un poco ligero en lo que Mm. entregas al papel finalmente, ¿no? Así es que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas como todo en la vida. Pero, como digo, yo al principio escribí a mano. Tenía una secretaria que me lo pasaba en computadora y de ahí pues entonces ya yo trabajaba sobre lo que ella me imprimía. Ahora la cosa se hace mucho más fácil. Y, y ahora eh, escribir un libro, sobre todo si es una novela histórica, toma mucho tiempo. Yo me paso, creo, más tiempo investigando que escribiendo. Yo investigo quizás dos terceras partes del tiempo que dedico a escribir. Así es que una obra, una novela histórica me toma alrededor de 3 o 4 años, a veces un poquito menos dependiendo. Como dices tú, cuando los dedos están un poquito más ágiles, cuando hay más comunicación entre las neuronas y lo que uno quiere plasmar en el papel o en la computadora, entonces el asunto va más rápido. Eso es lo que llaman quizás inspiración, pero yo soy de los que reviso con mucha frecuencia lo que escribo. Yo no termino un párrafo, no empiezo el otro sin antes revisar lo que he escrito. Y eso hace que me tome también, por supuesto, más tiempo escribir. Claro, y justo eso le iba a preguntar, porque a veces puede suceder precisamente eso que menciona de que uno empieza a escribir y de repente como que no me gustó mucho y vuelta y de repente hay que revisar un poco más la idea. Eso toma su tiempo, no es como que todo fluye, a ver, en una sola dirección. A veces hay que retomar ideas o mejorar, o no sé si le ha pasado, eh, creo que puede llegar a pasar que se despega y de repente dice, esto lo pudo haber dicho así y volver nuevamente a donde comenzó. Creo que... Sí, yo conozco escritores, amigos míos, eh, que
y me dicen que ellos se sientan a escribir y escriben y escriben hasta que terminan. Entonces regresan al manuscrito y empieza la etapa de corregir y tal. Yo no escribo así. Como dije antes, yo voy por partes. Yo sé lo que quiero escribir y cuando tengo la idea clara me siento y escribo. Por supuesto que no me sale como yo quiero desde el principio. Y ahí vienen las correcciones a que me he referido anteriormente. Pero siempre es como dije antes, siempre es un trabajo y hay que estar preparado porque después de que pones la primera palabra, cuando decidiste escribir un libro y pones la primera palabra, ya estás comprometido a escribir 300, 300.000 palabras más. O sea, es una, es una cuestión que es un compromiso que uno adquiere con uno mismo. Así es que es un oficio y el oficio de escribir no es fácil y aquel que quiere escribir bien, tiene que leer mucho. No se puede escribir bien sin haber leído muchísimo. Así es que al que aspire a ser escritor, primero tiene que convertirse en un buen lector. Y esto es recurrente, esta frase que usted acaba de mencionar, y más que una frase es una máxima, ¿no? En el oficio del escritor, la lectura, como requisito principal para poder escribir, creo que hace todo el sentido, porque de ahí uno se alimenta. Y ahora, y con respecto a eso, tengo que preguntarle, porque usted ya lo ha mencionado acá, escribe novela histórica. ¿Esa historia basada en Panamá o en el mundo? No, yo las novelas históricas que he escrito son todas panameñas. En mi opinión, tienen trascendencia más allá de las fronteras, son internacionales y por eso me publican en editoriales internacionales. Yo empecé publicando en España, después allá publiqué creo que 2 o 3 libros, después vine a Planeta en México y después a Alfaguara en México también, que cubre toda el área hispanoamericana o parte del área hispanoamericana, pero el- los temas son panameños. Yo he escrito para empezar cronológicamente, escribí sobre Balboa, el descubrimiento del Mar del Sur y la rivalidad de Balboa con Pedrarias que terminó en la decapitación de Balboa, por supuesto. Escribí sobre el pirata Morgan, estamos hablando, Balboa era el siglo XVI, el pirata Morgan ya estamos entrando en el siglo XVII. Eh, Escribí sobre el ferrocarril de Panamá, sobre el siglo XIX de Panamá, ya estamos en el siglo XIX. Y escribí sobre la separación de Panamá de Colombia, ya estábamos en el siglo XX. Y también la novela que acabo de terminar es sobre el siglo XX porque es algo que ocurrió en 1925, un hecho histórico también. ¿Y cuál de estas le pareció más fascinante? Porque volviendo a lo que decíamos antes de leer para poder escribir, y usted también lo mencionó, el hecho de hacer muchísima investigación, cosas que le llamaron la atención cuando estuvo investigando sobre la historia en Panamá para poder plasmarla a través de sus escritos. Sí, hay varias anécdotas. Por ejemplo, en el caso de la novela histórica sobre el pirata Morgan, yo la escribí porque descubrí en una investigación paralela que estaba haciendo por otros motivos, descubrí que el pirata le había puesto un juicio por calumnia e injuria a los libreros ingleses que publicaron un libro en el que lo atacaban a él por su piratería. Entonces me puse a investigar y efectivamente es un juicio que hizo historia en la jurisprudencia inglesa. Y ese juicio no solamente me llamó la atención, sino que lo pude investigar porque los ingleses tienen muy buenos archivos. Y al investigarlo, entonces tuve la idea de escribir esa historia o esa novela histórica a través del juicio que él le siguió a los libreros ingleses y que tuvo su final. El abogado, un abogado muy famoso en Inglaterra, el abogado de Morgan, en ese caso, etcétera. Eso para mí fue una cuestión muy reveladora y al mismo tiempo que me inspiró
y me llevó a escribirlo porque para mí era inconcebible que un pirata, un corsario como Morgan, hubiera tenido la osadía de ponerle un juicio por calumnia e injuria a unos libreros ingleses que publicaron algo sobre él. Eh, eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Balboa y Pedrarias. Yo estudié a los cronistas de India para ver con cuál me iba mejor en la historia que yo quería contar. Y entonces me quedé con Pedro Mártir de la Alguería, porque él se comunicaba por carta con el Papa León X. Estamos hablando a principios del siglo XVI, 1510, 1511. Y finalmente decidí juntar a estos personajes para que a través de conversaciones que tuvieron ellos en mi libro, en mi imaginación, porque si bien son reales los hechos, esta conversación entre ellos no fue real. Ese fue creación mía, pero que me permitió no solamente escribir sobre Pedrarias y Balboa, sobre el descubrimiento del Mar del Sur y la decapitación al final de Pedrarias, sino que al mismo tiempo me permitió escribir sobre el Renacimiento en Italia que estaba ocurriendo exactamente al mismo tiempo en que ocurrían las cosas aquí en Darién. Estamos hablando de 1511, 1512, estamos hablando de Miguel Ángel, estamos hablando de lo que pasó también en la iglesia con Martín Lutero, que es la rebelión de Lutero, que fue muy importante, la creación del protestantismo, etcétera. Entonces pude hacer un paralelo entre lo que ocurría en el Renacimiento italiano y lo que ocurría en un sitio que era todavía un sitio bárbaro, un sitio salvaje, como era el Darién de aquella época. Y esto es bien interesante porque hay retos todavía en Panamá para encontrar material histórico que permanezca en nuestro país. Usted ha hecho una gran labor de investigación que a través de sus escritos podemos tener también cierta referencia y tengo que preguntarle si usted tuviera que evaluar el porcentaje de ficción que utiliza en sus obras, cuánto trata de que sea ficción, cuánto trata de que no lo sea y de que sea hechos reales. Sí, mi obra más, más importante, diría yo, es, es la que trata sobre la separación de Panamá de Colombia. Y esa obra me tomó muchísimo tiempo investigarla, está muy documentada. Y yo te diría que el 90% o más, el 95% de los personajes son reales, o quizás un poco más, quizás el 98% son reales porque aparece una camarera y aparece también un mayordomo que no eran reales, pero son personajes de relleno que se utilizan. En ese libro, precisamente por esta razón, yo incluí al final lo que llama un dramatis personae, que es una lista de los personajes, diferenciando entre los personajes panameños, los personajes colombianos, los personajes norteamericanos y los personajes franceses. Y todo lo que aparece en esa lista, que es una lista muy larga, son personajes reales. Esa novela yo te diría que es solamente ficción en los diálogos. Nosotros tenemos, para poder escribir novelas históricas, tenemos que incluir diálogos. Esos diálogos, si bien tienen base en la realidad, son diálogos que son creados por el autor, pero reflejan lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así es que esa quizás es la más apegada a Claro. a la historia de mis novelas históricas. Pero las demás también cuentan historias. Eh, en la novela sobre el caballo de oro, que cuenta la historia de la construcción del ferrocarril, todo lo relativo al ferrocarril, a la construcción, al financiamiento, a los percances, etcétera, es real. Allí lo que no es real son algunos romances que yo incluí, el romance entre el presidente del ferrocarril, Frank Lloyd Stephens, y una de las personas, y el personaje principal, que es una mujer, que si bien fue un personaje real, yo le cambié el nombre y en la obra no aparece como personaje real porque no tuvo ese romance que yo necesitaba en la novela con Stephens. Así es que allá hay, sí, tal vez un 70% de realidad y un 30% de ficción, pero como digo,
todo lo que concierne a la historia de la construcción del ferrocarril sí es real, con personajes tan importantes, por ejemplo, y tan interesantes como Ran Ronels, que fue un agente federal, o mejor dicho, un, un, un texano, un ranger texano que trajeron a Panamá para evitar que siguieran asaltando el ferrocarril la banda que llamaban de los Darieni. Panamá no tenía, en el ferrocarril no tenían la manera de cuidarlo, porque no había un interés de Colombia, en ese tiempo pertenecíamos a Colombia, de despachar a la policía que se requería para cuidar la construcción del ferrocarril. Entonces quienes lo construyeron trajeron a este Ranger, que era tremendo. Él ahorcó a 15 fascinerosos ahí en la bóveda, y eso es un hecho que está reflejado ahí, que es un hecho real, que Wow. está en los periódicos de la época también. Así es que todas esas son cosas que, aunque parezcan fantásticas, son hechos reales. Y me encanta porque es una forma también de presentar la historia y que tenga ese hilo conductor, incluso las crónicas, pensando un poco también en el porcentaje de realidad. A veces puede ser que tengan cosas o incluyan o omitan cosas que no hayan ocurrido, a lo mejor para adornar. Así que al final lo importante son esos hechos que usted mencionaba. Y me quedan poquitos minutos, me hubiese gustado más, pero hábleme de esa obra que viene en camino y también esa invitación sobre todo a aquellos que nos escuchan para que puedan explorar a través de esas obras que usted ha venido trabajando a lo largo de estos años para dejar ese legado histórico y rescatar esa memoria histórica a través de este género literario como es la novela histórica. Sí, antes de entrar en la próxima novela que va a ser publicada, ya salió publicada en México y está llegando a Panamá en un par de semanas, pero antes de entrar en eso yo quisiera hablar un poco del entre el cielo y la tierra, porque en esa novela trato sobre todo sobre el siglo XIX de Panamá, que para mí es un siglo muy importante y que debe ser conocido por los panameños por por la este, repercusión que tuvo en nuestra separación de final de Colombia. El libro nuevo es un libro que trata sobre la rebelión de los cunas en 1925, que es un hecho importante que ocurrió en Panamá y que es poco conocido por los panameños. Lo digo porque en mi caso, que yo he sido un estudiante de la historia panameña, conocía muy poco sobre esa rebelión de 1925, cuyos 100 años se van a celebrar ahora en febrero. Eso ocurrió en febrero, el 25 de febrero de 1925. La famosa revolución Dule, ¿no? Que le dicen. Perdón, La revolución Dule, creo que la le dicen. revolución Ajá. Dule le dicen, sí. Yo la llamo en el libro La Rebelión Infinita, que es el título del libro. Y bueno, ya está en Panamá, pero todavía no ha llegado a las librerías, sino que está en preventa. Así que yo espero que dentro de un par de semanas, como máximo, esté ya en las librerías. Yo mismo no lo he visto físicamente el libro. He visto la portada, he visto lo que me han mandado de la editorial, que es la editorial de Penguin House, Penguin Random House, Alfaguara, la que la ha publicado. Así es que espero que la disfruten aquellos lectores que la quieren. Totalmente, y creo que salimos con ganas de leer esas obras de que nos presenta el doctor Juan David Morgan sobre la historia panameña. Y me encanta algo, que Panamá puede ser muy pequeño y todo, pero tiene historias grandísimas y que valen la pena que conozcamos. Y qué bueno que exista géneros como este, el de la novela histórica, que nos presenta la historia de una forma que podemos seguirle, ponerle un rostro y disfrutarla sobre todo. Es que precisamente es tan interesante la historia de Panamá, que por eso es fácil escribir sobre ella novela histórica, porque atrae, realmente atrae. A veces, como dije antes, ¿no? A veces parecen realmente obras de ficción que tienen apenitas algo de historia, no es así. Son historias reales ocurridas en Panamá que se prestan para ser noveladas, que es una manera más amena de que el público la conozca y que, por supuesto, con la esperanza de que después vayan a consultar las fuentes verdaderas de la historia, que son los historiadores panameños que en Panamá
los tenemos y muy buenos. Así que esa es la idea detrás de todo esto, que se conozca mejor nuestra historia y con eso aprendamos a querernos mejor, a querernos un poco más los panameños. Claro que sí, que es mejor manera de ir cerrando el mes de la patria que hablando de esa memoria histórica a través de la literatura y la novela histórica. Gracias al doctor Juan David Morgan por acompañarnos, que no sea la primera y última. Aquí lo esperamos, por supuesto, para seguir ampliando más en historia panameña y abordando más de esos escritos que usted nos ha presentado. Yo tengo uno que tengo pendiente en leer, lo tengo en casa justamente, y habla acerca del pirata Morgan, así que es entre el honor y la espada. Así es. Ese lo tengo justo allí y decía, hoy lo empiezo, así que luego le comento, le escribo y le digo qué me pareció. Claro que sí, a mí me dio muchísimo gusto, Mandiel, y te agradezco mucho la oportunidad y la entrevista. Y como digo, siempre que pueda hablar de la historia de Panamá y de las novelas históricas escritas sobre ellas, estoy a las órdenes. Claro que sí, que pase una excelente tarde, será hasta una próxima ocasión, un fuerte abrazo, nosotros seguimos por aquí, por Radio Ancon. En breve venimos, nos queda algo más en Relax, vamos a un cambio comercial y volvemos con un tema súper interesante, así que te invito a quedarte aquí en Radio Ancon.